Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estoy de regreso. Espero y estén súper bien. Y si eres nuevo por aquí por mi canal, claro que te invito a que te suscribas y pues te quedes a ver esta pequeña reseña de la compañía de Dermacol, que es esta, o más bien, esta es la cajita que ellos me mandaron. Esta es la cajita que me mandaron y ahorita les enseño los productos que me hicieron el grandísimo favor de mandarme para que yo los probara y pues claro platicara de ellos, pero principalmente lo que ellos me mandaron fueron en la base de maquillaje, que era lo que yo más quería probar, y me mandaron dos de las bases de maquillaje en dos colores diferentes para que pudiera yo acercarme lo más posible a mi color de mi rostro. Y déjenme les digo qué color yo escogí, que fue el 215 y el 210. Y pues este es el color que yo agarré, que es el 215. Fue el color que más se acercó a mi rostro. Tiene un subtono rosado. Tiene un subtono más amarillito, pero estaba muy pálido para mi cara. Entonces, como dije al principio, o lo acabo de decir, la compañía de Dermacol me mandó productos. Por ejemplo, otro de los productos que me mandaron fueron muestritas de cremas y prebases, que por cierto también utilicé esta prebase para aplicarme solamente de un lado, que ahorita lo van a ver en la demostración. Esta prebase es el Satin Makeup Base y fue el que utilicé solamente de una mitad, y del otro no me puse ninguna prebase. Y de este lado utilicé una esponja de maquillaje y de este lado utilicé una brocha de doble fibra, que es esta. Entonces ahorita en la demostración les voy a ir explicando poco a poco mi primera impresión o mi experiencia, y pues el resultado me gustó bastante. Lo único que sí me quedé así como que pues qué fue lo que pasó, porque se supone que te va a cubrir absolutamente todo. Entonces yo pensé que mi cara iba a ser completamente un lienzo en blanco, pero no. Esta manchita siempre batallo con ella. En todos mis tutoriales la van a ver. Por más que me pongo correctores y de todo, esta manchita siempre sale a relucir. Y yo francamente pensé que utilizando esta base de maquillaje, que se supone que es como que más para teatro, porque se supone que es muy pesada, iba a desaparecer completamente, pero no. La terca mancha salió a relucir. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, el caso es que ahorita les explico ya completamente al final mis últimos, o el resumen de este maquillaje. Entonces ahorita por lo mientras vamos a la demostración de cómo apliqué esta base de maquillaje, y ahorita nos vemos al final. Bueno, espero verte al final, ¿ok? Bye. Ok, comenzamos con esta prebase de maquillaje, que es, como pueden ver, totalmente cristalina. No se siente como con silicona, se siente más bien como loción. Está bastante refrescante, no se siente pegajosa para nada, muy fácil de aplicar. Y como dije, voy a utilizar el tono 215 y primero lo voy a aplicar con mis dedos. La textura de esta base se siente como cremosita, y como dije, voy a utilizar una esponja de maquillaje en esta primera parte. La verdad es que se aplica bastante fácil. Como es cremosita, se difumina bastante bien. El único detalle que noté que cuando abrí el empaquetado salió como que aceitito. Entonces yo no recomendaría quizá esta base para una piel que sea muy grasa, pero si la quieres usar para un evento especial, pues sí vas a tener que utilizar mucho polvo.
Y aquí podemos apreciar la diferencia en la cobertura, que es cobertura total. Quise aplicar una segunda capa para ver si podía completamente esconder mi manchita, que al principio sí se escondió, pero una vez que se iba secando iba saliendo a relucir mi manchita otra vez. Y aquí se ve muy pálida la base, pero conforme se va secando va oxidándose un poquito. Se seca rápido, no se sienta pegajosa. Ahora vamos a utilizar la otra brocha. Y también con la brocha de doble fibra no batallé absolutamente nada. También noté que no dejó huellas, por decirlo así, las líneas que a veces se hacen cuando usas una brocha. Como es bastante espesa, no se batalla, la verdad, para que se difumine o con una brocha o con una esponja. Entonces ese es un plus. Al momento de utilizar otro producto cremoso, por ejemplo, para hacer el contour, tampoco no batallé absolutamente nada. Al contrario, como que se difuminó más fácil. Casi se sentía como que mantequilla cuando iba difuminando el corrector para la perfilación. Bastante bien. No quise usar un corrector porque quería ver cómo se comportaba esta base. Al contrario, utilicé otra base de maquillaje. Esta es la HD de Makeup Forever, que es bastante ligera, nada más para iluminar el área del ojo. Eso sí, requiere de sellarse esta base, entonces utilicé de Bella Pierre en banana, porque como dije está bastante pesadita y sí muy cremosa. Entonces sí se requiere, independientemente del tipo de puty, sí se requiere que lo selles con un polvo. Pasando a este lápiz para cejas que también me mandaron. Este es el color 02, no tenía nombre, y la verdad es que se me hizo muy padre porque se integraba bastante fácil el lápiz hacia la ceja. Se depositaba bastante bien, no se siente ni grasosa ni muy cerosa, que a veces pasa eso con otros lápices. Y pues no sé, me gustó mucho y pues yo lo recomiendo, la verdad. Pues ahí tienen esta demostración. Como pudieron ver, la cobertura sí es muy buena. Como dije, lo único malo es que esta terca mancha, no sé por qué siempre sale a relucir. La verdad, yo tenía esperanza de que esto se cubriera completamente, pero ahí se ve todavía esta mancha, que no sé cuál es la razón de que siempre sale a relucir a pesar de que le ponga correctores y demás. Claro, en esta ocasión no apliqué corrector, nada más para que vieran cómo se ve solo esta base de maquillaje. Seca bastante rápido, es grasosita. Como dije, cuando abrí el tubito salió como que mucho aceitito. Entonces yo recomendaría que si tienes piel grasosa no la utilizaras, que ponerte bastante producto como un polvo translúcido, nada más para que no te veas muy grasosa al final. Claro, no hicimos la prueba de tiempo para ver cómo se comporta esta base de maquillaje en algunas horas. Pero esta base, con o sin prebase, a mí se me hizo que se aplicó bastante bien. Pues
no se hace rollito, o sea, no se mete en mis arruguitas, se marcan mis arrugas porque pues tengo arrugas, pero no es así como exagerado de que se hagan como que rollitos. En esta parte donde puse la prebase, los poros se ven muy muy mínimos, no se alcanzan a notar, y en esta parte de aquí donde no puse prebase sí se notan poquito los poros. Entonces sí recomiendo que utilicen una prebase cuando apliquen esta base de maquillaje. No la siento pesada, sí siento que traigo maquillaje, pero no algo exagerado, o sea, se siente bastante cómoda. El acabado está bastante bonito, eso sí, me gustó mucho el acabado. Se ve como aterciopelado. Para mí sí me gustó esta base de maquillaje. Le doy por el momento le doy un 9 de un 10 porque la verdad no sé cómo se vaya a comportar en varias horas. Quizá más adelante les haga un update cómo se comportó esta base de maquillaje, o en mi post de Instagram, a lo mejor ahí les dejo en la descripción del Instagram cómo es que se comportó la base de maquillaje. Pero por el momento la verdad es que me gustó mucho, mucho, mucho cómo se ve. O sea, está súper, súper bien el acabado. Ahorita no me siento grasosa ni nada, pero hasta ahorita tengo menos de, ¿qué será? Una hora que me lo apliqué, entonces no puedo realmente decirles, oh sí, estoy grasosa, no grasosa, y ya pasaron 6 horas porque no es cierto. Apenas tengo aproximadamente una hora con esta base de maquillaje, pero a pesar de que tengo como una hora con la aplicación, siento que todavía está intacto, está igual. Ahora con el lápiz de cejas que también ellos me mandaron, está súper súper bonito. No está muy cerosa porque ciertos lápices para cejas están como que con mucha cera y no me gusta, entonces está bastante bien, no se corre y se integra bastante bastante natural a la ceja. La prebase que me mandaron también, digo, sí cubrió bastante bien la apariencia de los poros, y siento que la aplicación de la base también mejoró un poquito más que cuando no me puse una prebase de este lado. No batallé, la verdad, para la aplicación, les soy sincera, no batallé, pero sí veo la diferencia entre este lado que sí utilicé esta prebase y de este lado que no. ¿Qué más? De los demás productos que me mandaron, también me mandaron este labial que está bastante bonito, es un brillito y está bonito el color, pero pues es un brillito común y corriente, entonces pues así como que no tiene así como que nada de especial, es un brillito. Y también me mandaron una muestra para lavarme el rostro y también me gustó mucho. Entonces aparentemente tienen una amplia variedad de productos en Dermacol. Les voy a dejar la información en la caja descriptiva de aproximadamente su precio, dónde lo pueden conseguir. Voy a dejar el Instagram. Si tienen la página web, también se los voy a dejar. Entonces, pues ahí está. Muchas gracias si me acompañaste durante toda esta reseña. Espero les haya gustado. No olviden de regalarme sus deditos arriba si les gustó esta reseña, de compartirla, de suscribirse, pero también de oprimir esa campanita de notificaciones para que sepan cuando hay contenido nuevo en su canal. Entonces pues muchas gracias, espero verlos a la próxima. Cuídense y los quiero mucho. ¡Mua! Bye bye.